Hola, ¿cómo están otra vez? Acá estamos siguiendo con esta clase que no pudimos dar por eh, los problemas de conexión. Bien, esta es la segunda parte ya de esta clase que no pudimos dar y el tercer video de nuestro análisis de complejidad. Vimos el primer video que está subido, que es cuando pudimos dar la clase. Segundo video que subimos hace un rato, que terminamos de ver eh, la parte de la fase de la complejidad estructural del sistema. Y ahora vamos a encarar la segunda fase, que es esta, el análisis funcional de la complejidad del sistema, que es una versión dinámica de la primera fase, donde se incorporan las probabilidades y el análisis de la incertidumbre. Bien, como verán, es el mismo archivo de recién, porque era la única clase, pero para no ser tan pesados los videos, lo hicimos en dos partes. Bien, les anoté, porque les voy a subir este archivo claramente, algunos tips como para que les pueda servir de ayuda a memoria a la hora de estudiar. Bien, la segunda fase contempla el análisis de la complejidad funcional, es una versión dinámica, como dijimos recién, de la primera fase, donde se incorporan las probabilidades y el análisis de incertidumbre. De hecho, el epicentro de esta segunda fase está en la incertidumbre. ¿De qué es la incertidumbre? Como dijimos, la primera clase de todas, cuando vimos el proceso decisorio, íbamos a ver mayormente, o a grandes rasgos en ese momento, tres ámbitos de decisión. Es decir, el ámbito de certeza, el ámbito de riesgo y el ámbito de incertidumbre. Nosotros vamos a ver acá que no son como ámbitos separados o compartimientos totalmente independientes de uno de otro. Lo que vemos nosotros es que la incertidumbre no es más que puntos dentro de una misma recta, donde tengo la certeza y la incertidumbre total desde el otro lado. Pero, a los fines prácticos, a fin de encarar, y dado que el epicentro de esta fase es la incertidumbre, nos podemos preguntar, y usted se puede preguntar, ya que está en su casa viendo este video, ¿qué es la incertidumbre? ¿Qué entiende usted por incertidumbre? ¿Cuándo sienten ustedes incertidumbre? Sería bueno que alguien me responda, pero como estoy grabando solo, nadie me va a responder. Bien. ¿Cuándo es la incertidumbre? ¿Qué es la incertidumbre? Yo traté de ir a lo concreto, tratar de ser lo más claro, sobre todo como no voy a tener ese feedback de ustedes en esta clase, traté de ser lo más claro posible. Así que hice lo que había que hacer. Me fui a www.rae.es y busqué incertidumbre. Y lo que me salió fue falta de certidumbre. Ya me di cuenta, bastante tonto de mí, porque si una palabra tiene el prefijo in, significa negación. Entonces es la negación de algo. Error de novato. No importa, voy a buscar certidumbre, certidumbre, dos puntos, certeza. Oh, ¡qué horror! Bien, entonces vamos al tercer paso. Certeza, a ver si la tengo por acá abierta todavía. Acá. A ver, ya que estamos compartiendo pantalla, podemos compartir con ustedes. Dice, conocimiento seguro y claro de algo. Bien, o firme adhesión de la mente a algo conocible y sin temor a errar. Bien, entonces, ¿qué es la incertidumbre? Es la falta del conocimiento seguro y claro de algo. ¿Cuándo sentimos incertidumbre? Piénsenlo. En este momento, voy a intentar imaginar qué se están pensando ustedes mientras. ¿Qué es la incertidumbre? ¿Un revoltijo en la panza? ¿Qué es la certeza? La certeza, digamos, en el proceso decisorio, con el ámbito de la toma de decisiones, pido perdón si por ahí soy muy coloquial con las palabras, pero estoy tratando de ir reflexionando con ustedes y de ir hilando ideas en vivo. La certeza, digamos, la decisión es prospectiva, siempre decido para adelante. Entonces, si yo tengo certeza, quiere decir que yo puedo prever lo que va a pasar. La decisión es un proceso imaginativo, dijimos, es decir, de alguna forma yo me tengo que poder imaginar ese escenario futuro que se va a presentar y de alguna forma establecer algún curso de acción o alternativa para poder influir y que ese escenario futuro se comporte de la forma que a mí me hace feliz.
yo quiero. Entonces, si de alguna forma yo puedo prever exactamente qué es lo que va a pasar, yo tengo certeza. Ahora, porque tengo el conocimiento, como dice la RAE, si yo puedo prever, tengo el conocimiento seguro y claro de algo, va a pasar tal cosa. Bien, ahora, incertidumbre, como tiene el prefijo in, es la falta de ese conocimiento claro y seguro de algo. Es decir, yo tengo incertidumbre cuando no puedo prever ese universo, ese escenario o ese universo futuro. No sé qué es lo que puede pasar. ¿Sí? Ahora, les pregunto a ustedes, ¿qué creen? ¿Que la incertidumbre es objetiva o es subjetiva? Piensen conmigo. Tal vez ustedes ahora me digan, mira, para mí, estoy pensando como si me respondiera, es subjetiva porque hay situaciones de decisión que a mí me causan incertidumbre y a otra persona no. Por ahí, si, no sé, un médico tiene que hacer un diagnóstico, no tiene incertidumbre porque sabe lo que pasa, pero yo no puedo diagnosticar, estoy inventando. No sé si... Pero a lo que voy, hay situaciones que por ahí yo estoy más tranquilo en algo que otra persona, y viceversa, hay personas que se desenvuelven mucho más cómodamente en determinadas situaciones que en las que me desenvuelvo yo. Ahora, en este afán irremediable que tenemos en esto que es el análisis de complejidad de querer medir, hemos llegado, gracias a nuestros amigos de la teoría de la información, ¿no? La incertidumbre está muy dada con la teoría de la información, hemos llegado a un parámetro de medición que nos permite medir la incertidumbre, es el parámetro de la entropía. No lo voy a mostrar todavía, quiero hablarles un poco más de incertidumbre y después pasar a mostrarles el parámetro de medición de la incertidumbre que nos permite medir, y cuándo funciona, qué ventajas tiene, qué desventajas y cómo opera. Pero a lo que íbamos hace un rato, les voy a contar un poco más de incertidumbre y la propuesta de los niveles de incertidumbre que nos propone Pavesi. Como dijimos acá más arriba, nosotros lo veíamos como los extremos de una misma recta. Y basándonos un poco también en lo que vimos en el análisis de complejidad estructural, vamos a poder ahondar un poco más en esta escala de grises que tiene la recta desde la certeza hasta la incertidumbre. Pavesi nos propone 6 niveles de incertidumbre. ¿Sí? Los vamos a ir viendo. Se los anoté las 2-3 características para que cuando estudien puedan usar el archivo. Bien, primer nivel de incertidumbre. No se olviden que lo vemos como extremos de una recta. Vamos a ir desde la certeza hasta lo más incierto. Bien, primer nivel es el ámbito de certeza, la variable de nuestro sistema. Ya definimos que es una variable. Tienen un único estado posible y por lo tanto un único resultado posible. El nivel de incertidumbre es 0. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo prever exactamente qué es lo que va a pasar. No tengo revoltijo en las tripas, sé lo que va a pasar, sé cómo va a ser ese universo futuro, no tengo incertidumbre. Tengo un conocimiento, ¿cómo era? Claro y seguro de ese futuro. Tengo certeza, no tengo dudas de lo que va a pasar, no tengo revoltijo en la panza, estoy en un ámbito de certeza, sé cuál va a ser ese escenario futuro que se va a presentar. Segundo nivel, nos vamos a ir alejando, o mejor dicho, nos vamos a ir alejando de la certeza y acercando cada vez más a lo incierto. Segundo nivel de cuasi certeza. En un nivel de cuasi certeza, yo puedo establecer el número de variables, a ciencia cierta, puedo establecer el número de variables que afectan mi problema de decisión, que afectan mi situación. Yo puedo establecer cuál es el número de variables y también conozco el número de estados de cada una de esas variables. Y no solo eso, también conozco la distribución de probabilidades de esos estados. Es decir, conozco variables, estados y la distribución de probabilidades. Es el equivalente a lo que habíamos visto acá, a un ámbito de riesgo, donde puedo y cuento con las probabilidades. Nivel de certeza, encaja con el de certeza, y el nivel de cuasi certeza encaja con nuestro ámbito de riesgo. Bien. Tercer nivel, cuasi incertidumbre. Certeza, cuasi certeza, cuasi incertidumbre.
Conozco el número de variables que afectan mi problema, conozco el número de estados de cada una de esas variables, pero conozco y tengo un conocimiento parcial de la distribución de probabilidades de esos estados. Voy a anotárselos acá. Existen métodos para completar la falta de probabilidad. Es decir, vamos a ver también herramientas o cómo se pueden ir tapando esos baches que nuestro sistema tiene, como vamos a ir parchando para poder salir adelante. Cuarto nivel, incertidumbre propiamente dicha. Conozco el número de variables, conozco el número de estados, pero no tengo conocimiento de la distribución de probabilidades ni siquiera de forma parcial. Sé el número de variables, sé el número de estados que afectan mi problema, pero no tengo ninguna idea de la distribución de probabilidades. Hiperincertidumbre, quinto nivel de incertidumbre. En este nivel yo conozco el número de estados que afectan mi problema decisorio, pero no conozco la totalidad del número de estados que afectan mi problema decisorio. Y si no tengo un conocimiento total de los estados, mucho menos puedo tener un conocimiento de la distribución de probabilidades. Y el último nivel que nos propone Pavesi, que ya para este nivel, Pavesi le quería poner de recontra, te resarpaste, re incertidumbre, pero no era muy académico, me parece, así que le puso el sexto nivel de transincertidumbre. Es decir, es un nivel de incertidumbre donde no puedo establecer el número de variables que afectan mi situación de decisión. Si no puedo establecer el número de variables, menos voy a poder establecer el número de estados. Si no tengo ni variables ni estados, muchísimo menos, le puse mucho recontra menos, muy académico lo mío, voy a poder establecer el nivel de probabilidad. Pero bien, ya teniendo una noción de qué es la incertidumbre, no puedo establecer, y no puedo imaginar, no puedo de alguna forma, o cuando siento incertidumbre, no puedo establecer, imaginar o prever ese escenario futuro que se va a presentar, y de acuerdo a la información con la que tenga yo, o con la que cuente yo para poder prever ese escenario, voy a estar metido en alguno de estos niveles de incertidumbre que nos propone Pavesi. Pero bien, como dijimos antes, y nos preguntábamos antes si la incertidumbre es objetiva o es subjetiva, habíamos dicho también que hay una fórmula que sirve para medir la incertidumbre. Esta fórmula es la fórmula de la entropía, que es un parámetro que la teoría de la decisión toma de la teoría de la información y la utiliza como medida de la incertidumbre. Bien, ahora, antes de mostrarle la entropía, porque es una fórmula media extraña, les voy a pedir que no la vean o traten de no comprender o cómo funciona, o cómo, bueno, sí que tratan de comprender, perdón, de analizarla a ciencia cierta, cómo opera, o cómo funciona, qué relación tiene, o dónde está la situación de toda esta fórmula. Pensemos esto. Voy a empezar, vamos a dar un ejemplo porque estoy hablando como Marcelo Bielsa y no se me entiende nada. Les pregunto a ustedes, ¿qué mide un termómetro? Seguramente, y cuento con que ustedes hayan respondido en sus casas cuando estén viendo esto, la temperatura. En realidad, un termómetro no mide la temperatura. En realidad, un termómetro mide cuánto se dilata, no sé, una gota de mercurio en el tubito ese. Y alguien estableció una escala de medición y que nos permite de alguna forma establecer la temperatura. Pero tenemos que entender que eso no es la temperatura. El termómetro no es la temperatura ni mide la temperatura. Ese efecto o esa situación o ese fenómeno que está pasando es cómo se dilata la gota de mercurio dentro de ese tubo, de alguna forma es un parámetro de medición. Es un instrumento que más o menos
representa bien, o que más o menos mide bien, aquel fenómeno que yo estoy queriendo medir. Es un instrumento que más o menos, de alguna forma, o que representa bien eso que estoy tratando de analizar. Con la entropía y la incertidumbre pasa lo mismo. Si bien por ahí no pueden establecer una relación directa, porque no es un parámetro de medición que estemos acostumbrados a usar desde chicos, entiéndanlo como esto, es un termómetro, por así decirlo, de la incertidumbre. Es un aparato que representa bien aquello que busca representar. Mide medianamente bien ese fenómeno que estoy tratando de analizar, para yo poder comparar, entender y estudiar esto que es la incertidumbre. Así que, bueno, sin más preámbulos, les presento acá a esto que ven acá, que es la entropía. La entropía es un parámetro de medición, sí. ¿Es un parámetro de medición que mide la complejidad de un sistema? Sí. Mide la complejidad funcional de un sistema. Es decir, no solo tiene en cuenta la cantidad de comportamientos que ese sistema tiene, sino la propensión a suceder de cada uno de esos comportamientos. Mejor dicho, o dicho en lenguaje de nuestra materia, tiene en cuenta la propensión a suceder de cada uno de los estados. Entonces, la entropía es, donde denominamos con H, la entropía, la sumatoria, desde el primer estado hasta el último. Miren que puse la doble D acá arriba, porque es la variedad, es decir, la cantidad de comportamientos, la cantidad de estados que ese sistema tiene. Desde el primero hasta el último tengo que ir. Es una sumatoria, tengo que sumar todos los comportamientos. ¿Sí? Desde el primero hasta el último, de menos, y este menos es por convención, porque al trabajar con logaritmos, ahora vamos a ver, es por convención, lo vamos a mostrar. De la probabilidad del estado por el logaritmo en base 2 de la probabilidad del estado. Supongamos, tengo un sistema de 4 estados y quiero calcular la entropía. Tengo que hacer la probabilidad del primer estado por el logaritmo en base 2 de la probabilidad del primer estado, más la probabilidad del segundo estado, más el logaritmo en base 2 del segundo estado, por el logaritmo en base 2, más la probabilidad del tercer estado por el logaritmo en base 2 del tercer estado, más la probabilidad del tercer estado, la probabilidad del cuarto estado por el logaritmo en base 2 de la probabilidad del cuarto estado. Queda medio en el aire así diciéndolo, pero es básicamente lo que hay que hacer. Igual ahora vamos a ver algunos ejercicios y algunos casitos más abajo. Y este menos que decía antes es por convención, porque yo al estar sacando el logaritmo de números entre 0 y 1, va a ser un número, el logaritmo es negativo. Entonces, al poner el menos adelante, lo trabajamos todo como positivo. Bien, calculemos la entropía de nuestros ya ejemplos mágicos que venimos tratando hace rato. De la moneda, cantidad de variables, 2, cantidad de variables 1, perdón, quiero la moneda, cantidad de variables 1. Cantidad de estados 2, cara o seca, como habíamos dicho. Probabilidad de cada estado 0,5, ¿sí? Entonces, lo voy a anotar acá. La entropía sería igual, voy a anotar toda la fórmula y después hacemos el cálculo abajo. Sería igual a 0,5 por el logaritmo, le pongo 2 acá, para que sepan que es el logaritmo en base 2, de 0,5 más 0,5 más el logaritmo en base 2, le pongo el 2 al costadito, de 0,5. De 0,5. Y esa sería la entropía de nuestro estado. Vamos a hacer el cálculo acá, para que veamos qué entropía tenemos. Ponemos acá, primer estado, estado cara, estado seca. Sí, lo pongo con C, porque cara y seca de la moneda va con C. Lo estaban escribiendo con S, ya lo sé. Entonces, la probabilidad de 0,5, la probabilidad de 0,5. Lo voy a hacer
en dos pasos para que quede más claro. Voy a poner acá logaritmo, entonces vamos a hacer. Mire, este va a ser igual al logaritmo de esto, logaritmo en base 2. Usamos la misma fórmula que usamos para la variedad en bits. Y este me queda ahí, ¿sí? Y ahora le ponemos subtotal. Ponemos subtotal. Entonces, este va a ser al logaritmo en base 2 por esto. Miren lo que estoy haciendo acá. Logaritmo en base 2 de la probabilidad. Esto es el logaritmo en base 2 de la probabilidad. Y esta es la probabilidad. Logaritmo en base 2 de la probabilidad por la probabilidad. Es lo que estoy haciendo acá. Logaritmo en base 2 de la probabilidad por la probabilidad. Y logaritmo en base 2 de la probabilidad. Y entropía va a ser igual a la sumatoria de esto más esto. Pero no nos olvidemos que tenemos el signo menos adelante, así que lo voy a hacer por menos 1. ¿Sí? La entropía, entonces, de la moneda es 1. ¿Sí? Y hemos calculado el nivel de incertidumbre. Gracias a nuestro termómetro de la incertidumbre, nos dice que la moneda tiene una entropía de 1. Nos dice que la moneda tiene una carga de incertidumbre de 1. Nos dice que la complejidad funcional de la moneda es de 1. ¿Sí? Veamos. Caso 2, miren, puse un caso 2 para que vean que... Caso 2, moneda cargada. Cantidad de variables, 1. Estados, 2. Probabilidad de cada estado. Vamos a ponerle 0,6 y 0,4. Es decir, una moneda cargada, una moneda trucada, que decir que alguno de los estados se presenta más que otro. ¿Sí? Entonces, la entropía va a ser igual a 0,6 por el logaritmo en base 2 de 0,6 más 0,4 por el logaritmo en base 2 de 0,4. ¿Sí? Me voy a robar esto. A ver si me puedo robar esto de acá. Gracias a la magia del Excel, por ahí lo podemos hacer más fácil. Bien. Copiamos esto acá abajo. Me lo puedo copiar gracias a la magia. Entonces, este sería punto 6 y este sería punto 4. Como pueden ver, la entropía es distinta, ¿sí? Baja la entropía. Conclusión, primera conclusión de esto, es que la entropía es máxima cuando el sistema es equiprobable, ¿sí? Cuando los dos comportamientos tienen la misma probabilidad de suceder, la entropía es 1. Pero, si el sistema ya no es equiprobable, la entropía tiende a bajar. ¿Qué quiere decir esto? Que al no tener la misma propensión a suceder, la entropía baja, la incertidumbre baja. Miren, acá puede pasar cualquier cosa, pero acá es más probable que salga cara. ¿Cuento con algo más de información? Sí. Entonces la incertidumbre baja. ¿Bien? Más o menos cómo va operando el sistema. ¿Sí? Ah, miren, acá les puse otro ejemplo como el que habíamos hablado hace un rato. Calculemos la entropía para un sistema de 4 estados equiprobables. ¿Sí? Entonces pusimos logaritmo en base de 0,25 por 0,25 más 0,25 por el logaritmo en base de 0,25 más 0,25 por el logaritmo en base de 0,25, 0,25 por el logaritmo en base de 0,25. O lo que es lo mismo, 0,25 por el logaritmo en base de 0,25 por 4. ¿Sí? A ver, vamos a calcularlo acá. A ver si no le erro esto. Esto es 0,25 por, a ver si me sale esto, logaritmo de 0,25
Un momento, porque acá hay que ponerle 0,25, por el logaritmo en base 2. Cierro este, tengo que cerrar el verde y cerrar uno más. ¿Y todo esto por 4? Espero que esté bien. No, momento, me faltó algo. Pido perdón. Sepan disculpar porque estamos haciendo en vivo. Un falso vivo. Todo esto por -1. ¿Sí? Porque no se olviden que tenemos un negativo por convención adelante para trabajarlo en positivo. Entonces la entropía de este sistema de 4 estados equiprobable es igual a 2. La carga de incertidumbre que tiene este sistema es 2, mide 2. Bien, ahora, ¿está bien que nos dé esto? Miren lo que había pasado acá. Con 2 estados teníamos una entropía de 1. Con 4 estados, ¿tenemos más incertidumbre? Sí. ¿Tenemos más entropía? Sí. El sistema, nuestro termómetro, mide esto que está pasando. ¿Sí? Así como acá medía que la entropía baja cuando tengo más información, a medida que también agrego más estados y más probabilidad, más una distribución distinta de probabilidades, también la carga de incertidumbre tiende a aumentar. Acá habíamos dicho que la entropía máxima de un sistema se da cuando es equiprobable, y acá vamos a dar cuenta otra de las grandes verdades de la entropía, que la entropía máxima es relativa a cada sistema. En este caso, la entropía del sistema moneda no puede superar a 1, porque es la máxima cuando el sistema es equiprobable. Y el máximo de la entropía depende de cada sistema. Depende de la cantidad de variables, de estados y la distribución de probabilidades que tenga. Bien, vamos de vuelta. Veamos esto, tenemos el dado, nuestro viejo y querido dado ya. ¿Puedo calcular la entropía del dado? Sí, no hay ningún problema. Entonces, ¿cuál es la variedad del dado? 6. Tiene 6 comportamientos. ¿Cuál es la probabilidad de cada estado? 1/6 de ocurrir. Entonces, la entropía va a ser igual a 1/6 por, abro paréntesis, logaritmo de 1/6, logaritmo en base 2 de 1/6, ¿no? Todo esto por 6. ¿Sí? Porque es 1/6 del primer estado, 1/6 del segundo estado, 1/6 del tercer estado, 1/6 del tercero, cuarto, quinto y sexto estado. ¿Sí? Y acá cierro. Sí, está bien. Espera, vamos a abrir. No. Un momento. Hice un pequeño. No. Déjame hacer la fórmula. Ahí. Perdón. Esto es igual. Tenemos que abrir 2 porque tenemos que multiplicar por -1. 1/6, pido perdón por el dedazo. 1/6 por el logaritmo en base 2 de 1/6. Sí. Ahora, cierro el paréntesis verde por 6. Cierro este por -1. Está. Entonces, la entropía del dado me da 258,49. Como pueden ver, 2 estados tienen entropía 1, 4 estados tienen entropía máxima de 2, 6 estados, la entropía sigue subiendo. Nuestro termómetro sigue midiendo bien. A medida que aumenta la complejidad, aumenta la entropía. No nos olvidemos, ojo, como la conclusión que habíamos sacado acá arriba. La entropía es máxima cuando el sistema es equiprobable. La moneda la tomamos como equiprobable, con 4 estados equiprobables, con 6 estados equiprobables. Bien, calculemos la variedad en bits para ver cómo se da esto. ¿Se acuerdan cuál era la variedad en bits? Era el logaritmo en base 2 de la variedad natural, que la variedad natural de nuestro sistema era 6. Pam. Bien, la variedad en bits es 2,58.
son iguales. Ahora, ustedes tranquilamente me podrían decir, pero al final tanto lío de calcular, de probabilidades, de cantidad de estados, de esta fórmula que es horrible, si al final termina dando lo mismo que la variedad en bits, sí. Pero alto, paren la moto, paren la moto. Miren, esto se da en esta situación. Nosotros calculamos la entropía de un sistema equiprobable, ¿sí? Acá, como vimos en la moneda, sistema equiprobable, pero cuando el sistema no es equiprobable, la entropía baja. Conclusión de todo esto, la entropía es igual a la variedad en bits cuando el sistema es equiprobable. ¿Por qué pasa esto? Vamos a explicar para que quede parecido. ¿Por qué pasa esto? Porque es una propiedad de los logaritmos. El logaritmo de la inversa, no sé si se acuerdan cómo funciona esto, porque la probabilidad es un sexto, entonces el logaritmo de 6 es igual al logaritmo de un sexto, pero con el signo cambiado. Entonces, como yo acá tengo el menos por convención, me quedan los dos con el mismo signo. Es un dato de color nomás. No tiene mucho sentido hacer el cálculo. Sepan sí que la variedad en bits es igual a la entropía cuando el sistema es equiprobable. Esa es la conclusión lógica. El tema de la propiedad del logaritmo de las inversas no tiene mucho sentido, pero sepan que sí. Bien, misma situación. ¿Qué pasaría con un dado cargado? Miren lo que pasa. Inventemos un dado cargado donde, como hicimos la moneda cargada, a ver, 6 estados, cantidad de estados. Vamos a poner dado cargado. Estados, sigue teniendo 6. Probabilidades, pongamos, a ver, primer estado, 2, 3, 4, 5, 6. Asignémosle al primer estado 20% de ocurrir. No, pongámosle para que sea más violento. Vamos a poner .02, ahí está. Así esto me da 10 y este tiene .9, ¿sí? Esta es la nueva distribución de probabilidades de nuestro dado cargado. ¿Sí? Es decir, que salga el 1 tiene un 90% de probabilidades de ocurrir y que salga el 2, el 3, el 4 o el 5 se reparten la probabilidad restante. Entonces, la entropía va a ser igual a, lo anoto primero para que vean cómo es el cálculo y después hacemos la formulita del Excel para que no quede en el aire. 0,9 por el logaritmo en base 2 de 0,9 más, voy a abrir paréntesis, porque como acá, perdón, estaba apuntando con el dedo. Porque acá son todos iguales, puedo hacer como hice acá, por 4, para no hacer una fórmula tan grande, porque es una sumatoria. Entonces, de 0,2, 0,02 por el logaritmo en base 2 de 0,02, todo esto por 5. ¿Sí? Vamos a ponerle otro más acá, para que quede doble cerrado. Así queda lo más fácil posible. Pido perdón si hablo como Marcelo Bielsa, estoy tratando de ser lo más claro posible, con una fórmula, con un logaritmo, que de por sí no es muy amigable. Pero, una vez que uno le agarra la mano, sale. Pero el Excel no es mi gran amigo a veces. Bien, entonces calculemos la entropía ahora. Entropía dado cargado. ¿Sí? Vamos a hacer esto así. Probabilidad de 1. Miren, lo voy a hacer bien para que vean que es la sumatoria. 4, 5, 6. Por ahí no es lo más eficiente. 0.9. 0.002. Por ahí no es lo más eficiente, pero para que vean cómo hacemos el cálculo de la sumatoria. Todo este, el 2, 3, 4, 5, es esta parte de la fórmula. ¿Sí? Logaritmo base 2 va a ser igual a logaritmo
de esto. Lo voy a hacer por partes, para que, tratando de ser siempre lo más claro posible. ¿Sí? Ahora, vamos a poner acá. Multiplicamos por la probabilidad. Vamos a correrlo una celda más atrás para que se quede leyendo bien. Entonces va a ser esto por esto, ¿sí? Estamos haciendo la fórmula del logaritmo. Logaritmo en base 2 de la probabilidad por la probabilidad. ¿Sí? Arrastramos la fórmula. Y ahora, entropía va a ser igual, abro paréntesis, suma de todo esto, no se olviden que la entropía es una sumatoria, por menos 1, para poder aplicar el menos que tenemos por convención. La entropía de nuestro dado cargado es de 0,70. Bien, comparemos un poco esta situación. Miren, un dado cargado tiene una entropía de 0,70. Una moneda tiene una entropía de 1. ¿Qué quiere decir esto? Que este dado cargado me está dando menos incertidumbre que esta moneda. ¿Puede pasar esto? Miren, razonémoslo un poco. Acá, ¿qué puede pasar? Si bien tengo dos estados nada más, la propensión a suceder de cada uno es 0,505. Y acá, el dado está cargado, tiene más estados, sí, tiene 6 estados. Pero miren, hay uno de esos estados que se come el 90% de la probabilidad. Si ustedes tuviesen que apostar a una moneda normal o a este dado cargado, ¿a qué apostarían? Si acá apuestan cara o seca, tienen un 50% de probabilidad de ganar. Si tienen que apostar este dado cargado, y le apuestan claramente al 1, ¿no? ¿Cuál es su probabilidad de ganar? 0,90. 0,90 acá. ¿Esto les garantiza que va a ganar? No. Pero, de alguna forma, les permite prever cuál va a ser ese mejor, cuál va a ser ese escenario futuro. ¿Sí? Tiene una menor carga de incertidumbre. 50 y 50, 50% de probabilidad de ganar, 90% de probabilidad de ganar. ¿Es otro sistema? Sí. ¿Tiene más variedad? Sí. Pero tiene menor entropía, tiene menor carga de incertidumbre. Entonces, ¿tiene más complejidad estructural el dado que la moneda? Sí, y se sigue sosteniendo eso, como lo veíamos en la primera parte. Pero ahora, cuando entran en el juego las probabilidades, tenemos que tener en cuenta ese juego entre la cantidad de comportamientos y la propensión a suceder de cada uno de los estados. Entonces, la fórmula de la entropía de alguna forma me permite medir la carga de incertidumbre de ese sistema. De alguna forma es un termómetro que representa más o menos bien ese fenómeno que yo estoy queriendo medir, ese fenómeno que yo estoy queriendo analizar y entender. ¿Sí? Pero, como todo parámetro, no deja de tener sus limitaciones, sus ventajas y desventajas. ¿Sí? Que vamos a verlos ahora. Pero ya por lo menos conocen que existe un parámetro que les permite medir la incertidumbre. ¿Sí? Bien. Ya hicimos algunos ejercicios, vimos la relación que había entre cantidad de estados y propensión a suceder, y cómo puede haber sistemas con mayor complejidad estructural y menor complejidad funcional, o menor entropía, como hicimos acá. Bien, vamos a hablar un poquito de la entropía para ir metiéndonos un poco más. Hice algunos ejemplos y también les hice algún listado con algunas anotaciones para que a la hora de que lean todos estos temas, está en el libro de Cuántas Maneras, puedan usarlo también como ayuda a memoria a la hora de repasar. Bien, vamos a hablar un poco de las probabilidades de la entropía, pero antes de llegar a esas propiedades que las tengo acá abajo,
voy a dar algunas reflexiones sobre la entropía para que les sirvan de guía a la hora de leer el apunte y de poder repasar. Bien, primero, no nos olvidemos de algo básico. De toda decisión tiene su grado de incertidumbre, ¿sí? Ojo, puede ser certeza, pero es uno de los niveles de incertidumbre, ¿sí? Donde yo puedo prever ese escenario futuro. No nos olvidemos que vemos a la incertidumbre como dos extremos de una misma línea. Toda decisión tiene su grado de incertidumbre, sí, puede ser cero. Miren, podríamos probar eso, miren. Miren esto. Lo pruebo acá en el del dado y ahora ya se los vuelvo, miren. ¿Qué pasa si este tiene probabilidad de suceder de 1? Este tiene probabilidad de 0, 0, 0, 0, 0. La probabilidad cuando yo haga el cociente me va a dar 0. La incertidumbre va a ser 0. ¿Qué significa? Que la incertidumbre, que la entropía sea 0, quiere decir que yo puedo prever exactamente qué es lo que va a pasar. Incertidumbre 0, estoy en certeza. ¿Sí? Bien. Se me rompió la fórmula del Excel porque no me permite el cociente, pero sepan entender que da 0. Incertidumbre 0 significa estoy en certeza, puedo prever qué es lo que va a pasar. Bien, la fórmula de la incertidumbre, tengamos en cuenta esto, que me ayuda a parametrizar la incertidumbre. La fórmula de entropía me ayuda a parametrizar la incertidumbre, me ayuda a medir ese fenómeno que estoy tratando de alguna forma entender y tratando de medir y poder comparar y poder analizar. Y la fórmula de entropía me ayuda a esto, ¿sí? Tomémoslo como ese termómetro, como ese parámetro de medición que representa bastante bien eso que estoy queriendo medir. ¿Sí? Bien. Acá vamos a la primera pregunta que hacíamos hace un rato. La incertidumbre es subjetiva y la fórmula es objetiva. ¿Sí? Una cosa es lo que mide la incertidumbre. El sistema tiene esa carga de incertidumbre. Pero la otra cosa es mi forma de ver el mundo y cómo yo interpreto y cómo yo me cargo esa incertidumbre. Eso tiene que ver con la subjetividad del decisor. La incertidumbre es subjetiva porque, como bien decíamos antes, hay situaciones que a mí me pueden traer una carga de incertidumbre y a otra persona no, pero la entropía lo que mide es eso, la incertidumbre del sistema dentro de ese parámetro de medición de complejidad funcional. La incertidumbre mide eso. Como carga de incertidumbre, este sistema tiene tanto, objetivamente tiene tanta carga de incertidumbre. Ahora, como vos te la tomes, es otro cantar. Otro cantar que iremos viendo más adelante cuando lleguemos a todo lo que es la parte de la subjetividad del decisor. Pero entendamos que la incertidumbre tiene, digamos, por así decir, una pata objetiva y una pata subjetiva. La objetiva es la que mide la entropía, es decir, mide tanto, compara la complejidad funcional de un sistema. Es decir, tiene en cuenta la relación entre estados variables y la propensión a suceder de esos estados variables y las probabilidades. Y otra cosa, otro cantar, la probabilidad subjetiva es cómo yo la interpreto y cómo yo me la tomo a la hora de decidir, que lo vamos a ver más adelante, pero entendamos eso. Bien, la entropía nos permite medir el grado objetivo de la incertidumbre y nos ayuda a comparar una con la otra, independientemente de cómo nosotros veamos la incertidumbre. Al igual que la variedad en bits y la entropía ahora, son todos parámetros de medición de distintas complejidades. Entonces nos permiten comparar sistemas. Pero como decíamos hace un ratito, independientemente de cómo nosotros veamos la incertidumbre, ¿no? Me permite hacer una comparación objetiva entre sistemas. Bien, vamos ahora, les anoté para que van a encontrar en el apunte algunas de las limitaciones de la entropía. Dice, una de las limitaciones de la entropía es que puede medir la incertidumbre en un nivel de cuasi certeza. Vamos acá, análisis funcional, miren lo que está. Nivel de certeza, ¿puedo utilizar la entropía? Sí, 0. Me da 0. Cuasi certeza, como te dice Leo. Cuasi certeza, conozco el número de variables, conozco el número de estados y conozco la distribución de probabilidades. Sí, ¿puedo aplicar la fórmula de entropía? Sí, puedo aplicar la entropía. Tercer nivel, cuasi incertidumbre, conozco el número de variables, conozco el número de estados y tengo un conocimiento parcial de la distribución
de probabilidades, pero la entropía necesita que yo conozca todas las probabilidades. Entonces ahora vos me puedes decir, che, esto es una truchada. Me estás dando un parámetro de medición para medir incertidumbre y de los 6 niveles de incertidumbre solamente me mide 2. ¡Es una estafa! Devuélvanos el dinero. Bien, entendamos alguna cosa. ¿Puedo aplicar en un nivel de cuasi incertidumbre la fórmula de la entropía? Sí. Vamos a ver más adelante que hay técnicas, mecanismos, formas de tapar esos baches de probabilidades o de información que yo tengo. Así que se puede seguir aplicando. Y no nos tenemos que olvidar algo muy importante. La certeza, la cuasi certeza y la cuasi incertidumbre son niveles de incertidumbre, así que de alguna forma la entropía sirve para medir la incertidumbre, porque estamos dentro de niveles de incertidumbre. Por ahí no son los niveles más extremos de incertidumbre para los cuales yo puedo aplicar la fórmula de la entropía. Pero sí, dentro de algunos niveles de incertidumbre puedo aplicar esta fórmula que me permite medir y comparar sistemas. Bien, el siguiente tema para falta de datos es lo que estamos hablando recién. Bien, necesitamos algo muy importante tener en cuenta a la hora de aplicar la fórmula de la incertidumbre, de la entropía, de la incertidumbre, perdón, del parámetro de medición que mide la incertidumbre, que es la entropía. Necesitamos no solo recontar cuántos comportamientos tiene el sistema, es decir, no solo vamos a necesitar la variedad natural, sino que también tenemos que poder establecer qué tan probables son esos comportamientos. Es decir, tenemos que poder contabilizar toda la variedad natural y la propensión a suceder de cada uno de esos estados. Si bien soy bastante reiterativo con esto, porque es un dato muy importante a la hora de utilizar este parámetro de medición. Bien, otro ayuda a memoria, la entropía es una medida de la complejidad, sí, pero es una medida de la complejidad funcional, es decir, que tiene en cuenta la propensión a suceder de los estados. Bien, dice, si para calcular la entropía necesito saber el número de estados, ¿qué pasa con el nivel de hiperincertidumbre y transincertidumbre? En realidad, hacemos agua realmente. En esos niveles donde yo no puedo establecer la cantidad de estados que tengo, ni la propensión a suceder de estos, o como en transincertidumbre, que no puedo establecer ni las variables ni los estados, ni siquiera, mucho menos la propensión a suceder de eso, básicamente no podemos aplicar nuestra fórmula de la entropía, es una de las limitaciones que tiene nuestro parámetro de medición. ¿Sirve? Sí. ¿Nos permite comparar? Sí. Pero, como ya venimos diciendo hace rato, tiene sus limitaciones. Miren otra limitación que tenemos acá. Yo tengo esta situación de decisión con 2 cursos de acción. ¿Sí? Una puede llevarme a ganar 100 u 80, y la otra puede llevarme a no ganar nada, a ganar 250. Si yo calculo la entropía de esta situación, yo voy a tener en cuenta la cantidad de estados y la propensión a suceder de estos. Y me va a dar una determinada carga de incertidumbre. Es decir, para la entropía, la alternativa A va a tener una determinada carga de incertidumbre, no sé cuál es, pero pueden calcular ustedes, y la alternativa B va a tener exactamente la misma carga de incertidumbre. Ahora le pregunto a ustedes que están en su casa, ¿es lo mismo para ustedes? ¿Les trae la misma incertidumbre alguno de estos 2 caminos o estos 2 cursos de acción? Para la entropía son exactamente iguales, porque mide la parte objetiva de la incertidumbre, no como nosotros vemos esa incertidumbre. ¿Sí? Es una de las limitaciones. Como decíamos antes, la incertidumbre es subjetiva y objetiva a la vez. La entropía mide la parte objetiva. En la parte objetiva son iguales. Ahora, como vos te tomes y cuál sea el curso de acción que vos elijas, cuál sea el criterio de decisión que vos apliques para seleccionar una alternativa,
ya es otro cantar y es problema del decisor. Igual vamos a ir viendo estas cosas. Bueno, y la limitación, la entropía no es sensible a cómo nosotros, los decisores, tomamos el riesgo. Con nuestra visión del riesgo, hay gente que es más arriesgada dentro de una situación, hay gente que es más conservadora. La entropía tampoco tiene en cuenta esto. La entropía nos mide objetivamente la carga de incertidumbre entre la relación entre estados y propensión a suceder. Pero no puede medir cómo nosotros nos tomamos esa incertidumbre, ni tampoco qué actitud tenemos nosotros ante ese riesgo, si somos propensos, adversos, neutrales, o como sea. ¿Sí? Pero, a pesar de todo esto, y de estas, no sé si malas noticias, o golpe de realidad que les di, quiero que sepan y que se queden con la idea de que la entropía como parámetro de medición de incertidumbre funciona y sirve y nos permite medir, nos permite comparar sistemas, nos permite comparar la complejidad funcional de sistemas para poder entender y de alguna forma, como dijimos antes, siempre tratar de medir el alcance de nuestro universo sobre el cual estamos queriendo influir a la hora de tomar una decisión. Bien, ahora sí, ya hablamos un poco de la entropía, qué es, cómo se calcula, las limitaciones que tiene. Vamos a las propiedades de la entropía. Algunas ya las fuimos conversando, pero las vamos a ir recordando para que les quede también a la hora de estudiar. Primera propiedad, la entropía tiene un máximo y un mínimo. El mínimo es 0. Esto se da cuando uno de los estados tiene una probabilidad de ocurrir de 1. Es decir, si hay un estado que tiene la probabilidad de 1, es decir, se come toda la probabilidad, quiere decir exactamente yo puedo prever qué es lo que va a pasar. Entonces, yo puedo prever ese escenario futuro, no tengo incertidumbre, la incertidumbre es 0, mi parámetro de medición da 0, el mínimo es 0, no hay incertidumbre, estoy en certeza. Bien. Y también la entropía tiene un máximo y como dijimos antes, tiene un mínimo y tiene un máximo. El máximo tiene un máximo relativo y un máximo absoluto. El máximo relativo es relativo a cada sistema. Miren, permítanme volver a la página anterior. Miren, el máximo del dado es 1. El máximo el máximo de la moneda es 1. El máximo del dado es 2,58. Más no puede pasar, porque como habíamos sacado antes la conclusión, la entropía es máxima cuando el sistema es equiprobable. Entonces va a tener un máximo relativo a ese sistema y a la cantidad de variables y estados que tenga. ¿Sí? Ese máximo para ese sistema lo va a alcanzar cuando todos los estados sean equiprobables. Ahora, un máximo absoluto de todos los sistemas de todo el mundo, en realidad es infinito, porque no sé si se podrá concebir la idea de un sistema con infinitas variables, infinitos estados, pero a los fines prácticos siempre puede tener más variables y más estados. ¿Sí? Entonces tiene el máximo relativo al sistema cuando se da en la equiprobabilidad, y un máximo absoluto de todos es infinito. Bien, siguiente propiedad de simetría. Acá me hice un pequeño machetito, que creo que si lo vemos gráficamente es mucho más claro de ver. Entonces puse un sistema con dos estados, N1 y N2, que la probabilidad son P y 1 menos P, porque la probabilidad siempre nos tiene que dar 1. Entonces puse distintas distribuciones de probabilidades, donde N1 tiene una probabilidad de 0,1, entonces en consecuencia N2 tiene una probabilidad de 0,9. Como pueden ver acá la fórmula arriba es 1 menos la otra probabilidad. Entonces la distribución para todos estos estados va a ser todo esto que tengo acá. Y me anoté el cálculo de la entropía en un solo renglón, no lo hice en dos como lo venía haciendo, para que quede la fórmula, y voy a arrastrar esta fórmula también para que vean lo siguiente. ¿Sí? Entonces tengo que para el estado N1, N2 con la distribución 0,109, la entropía es 0,46. Miren lo que pasa acá. Cuando es 0,901, la entropía es 0,46 también. Cuando es 0,208 la distribución, la entropía es 0,72, 0,802 es 0,72 también. Miren esta situación acá.
¿Cuál es el máximo de la entropía? Cuando el sistema es equiprobable. Ahora, ¿por qué se la conoce como propiedad de simetría? Porque sube, 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 hasta el máximo que sea en la equiprobabilidad, y después baja, 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 baja. Si lo graficaríamos en un eje cartesiano, sería una campana simétrica. ¿Sí? A ver, espera. Bueno, espero no confundirme, a ver si me sale. Vamos a hacer no hace falta que ustedes lo hagan, pero si lo... A ver si lo hago como gráfico dinámico derecho. A ver si me permite hacerlo. A ver. Entropía. No, pará. Vamos a tener que hacer vamos a hacerlo al revés. Pido perdón. Vamos a hacer una cosa. Lo vamos a sacar, yo lo saco siempre de tabla dinámica por querer cancherear. La tabla dinámica está bien. Entonces la cual voy a usar N1, pero vamos a usar N1 acá, y la entropía. ¿Sí? Voy a hacer que de la tabla dinámica me genere el gráfico. Como pueden ver, es exactamente igual esto que esto, pero al pasarlo a tabla dinámica me permite generar un gráfico directo desde esta tabla. Línea, aceptar. Ahí está. Así puedo mover mi gráfico. Bueno, lo tapo con cosas para que vean. ¿Sí? No es por enseñar cómo operan las tablas dinámicas de nada, pero era más que nada para que vean que, para no hacerlo a mano, que el gráfico es una campana simétrica. ¿Sí? Voy a guardar este archivo porque ahora me emocioné que me salió. Bien. Tercera propiedad, así seguimos avanzando. Tercera propiedad, propiedad de continuidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la entropía es una función continua. No tiene sentido ahora que se acuerden cuáles son las características que tiene que tener una función para ser continua en un punto. Algunos de ustedes se la deben acordar, tiene que existir f de x, tiene que ser el límite de x cuando atiende a ese punto, bueno. No hace falta que lo recuerden ni lo calculen porque no es el objetivo de la materia ni nada. Lo que sí, sepan que es una función continua en toda su extensión. ¿Qué quiere decir esto? Que la entropía es sensible a pequeños cambios de la probabilidad. Es decir, puedes ir haciendo sintonía fina, por más que la distribución de probabilidades cambie ligeramente, la entropía es capaz de medir esos cambios, es sensible a esos cambios, y nos va a generar una nueva medición que represente la carga de incertidumbre. Quédense con esa idea, que es sensible a los pequeños cambios en la probabilidad, y arroja una medición que nos va a permitir seguir comparando. Bien, cuarta propiedad, y ya con esta propiedad voy a ir cerrando también el video para que no hacerlo más largo, es la propiedad de aditividad. Creo que la mejor forma de ver esto es con un ejemplo. Les dejé acá armadito, como lo veníamos haciendo antes. Entonces, tengo que resolver una situación de decisión que está afectada por dos variables no controlables. Una, que es el dólar, que tiene dos estados. Dólar sube, dólar no sube, con una probabilidad de 0,7 y 0,3. Y la otra es el clima, que el clima sea favorable o que sea desfavorable, con una probabilidad de 0,6 y 0,4. Miren, calculamos la entropía, por un lado del dólar, y por otro lado la entropía del clima. Vamos a calcularlo acá, logaritmo en base de esto. A ver si copio acá. ¿Me trae bien la fórmula? Sí. Y ahora hacemos esto por la probabilidad, como venimos haciendo esto, para respetar la fórmula. ¿Sí? Y ahora esto va a ser igual a los estados por menos 1, para no nos tenemos que olvidar de nuestro signo menos por convención que teníamos adelante. Logaritmo, nuevamente, de esto,
en base 2 de esto. La magia del Excel, que el copiar y pegar nos ayuda, pero enormemente. En el viejo sistema presencial lo tenía que haber hecho a mano. Ya estoy. Tendría que existir el pizarrón con Excel y cuadriculado. Perdón, ya estoy delirando. Bien, entonces, entropía total del sistema, vamos a ponerle así, ahora lo voy a poner más acá. Lo voy a calcular acá, que tiene que ser esto más esto. Entropía total de todo esto, miren, nos da, vamos a ver con color, 1,8522. La carga de incertidumbre es de 1,8522. Pero acá alguien tranquilamente me podría decir, para. Si las dos variables no controlables están afectando mi situación de decisión al mismo tiempo, tengo que analizarlas las dos juntas. Aparte, Laura también me enseñó cómo normalizar una matriz y cómo puedo hacer el promedio cartesiano de la combinación de todos los estados. Entonces, esto que estás haciendo por separado no está bien. Si vas a tener estos escenarios futuros, tenés que hacer la normalización de la matriz y el promedio cartesiano también, de todas las combinaciones de todos los escenarios futuros. Magia, bajamos un poquito. Entonces, la combinación, miren, variable tiene dos estados, la segunda variable tiene dos estados, 2 por 2, 4, me da 4 columnas va a tener mi matriz, 4 estados. Entonces, calculemos. La probabilidad de que el dólar suba y sea favorable es de este por este. De que el dólar no suba y sea favorable es de este por este. Espero no confundirme, así les queda bien el archivito armado. Del dólar sube por no favorable y del dólar no sube por no favorable. ¿Está bien? Y si está bien esto me tendría que dar 1. Acá, ven acá abajo, sí, me da 1. Bien. Ahora, hacemos la misma fórmula que usamos antes. El logaritmo de esto, para calcular el logaritmo en base 2. Ya todo esto. Y ahora hacemos lo multiplicamos por la probabilidad. Avísenme después, o cuéntenme en clase, si es más claro hacerlo así, o si necesitan que hagan una fórmula. ¿Cómo les es más claro a ustedes para ver el cálculo de la entropía? Para que sea lo más didáctico para ustedes, los archivos, y cómo explicamos estas cosas. Entonces, esto va a ser igual a, abro paréntesis, suma, abro paréntesis de todo esto. ¿Sí? Cierro paréntesis por menos 1. Esta vez me acordé de abrir el paréntesis para menos 1. Y la entropía de todo esto me da, a ver si se llega a ver acá, entran en pantalla los dos, 1,8522, 1,8522. Entonces, básicamente, ¿cuál es la cuarta probabilidad de aditividad? No importa si yo saco la entropía de cada variable no controlable y después la sumo, o si yo hago la combinación o la normalización, o todo el promedio cartesiano de todos los estados combinados con todos, porque la entropía del sistema en su conjunto me va a terminar dando lo mismo. Aditivamente, como es una suma, todo me va a terminar dando la entropía lo mismo. Ahora, ¿cómo lo tienen que hacer? Depende cómo tengan ustedes la información, cuando tengan que aplicar esto, cuando quieran aplicar esto. Si tienen las variables no controlables por separado y es más fácil, pueden calcularlo acá. Si tienen ya todo hecho la combinación de los estados, a los fines prácticos es lo mismo. Bien, ahora, ¿qué hemos aprendido de todo esto?
que la incertidumbre por un lado la sentimos, la abrazamos, nos asusta, nos da retorcijón en la panza, por el otro lado también podemos medir, o parte de ella podemos medir. Si podemos medir, podemos entender. Si podemos medir, podemos comparar. Y al comparar sistemas, y al medir, y al entender, nuestra incertidumbre también va a ir bajando. Nuestros modelos, vamos a poder compararlos y ver qué tan complejos son. Y al entenderlos mejor, también nos van a dejar más tranquilos a la hora de generarlos y de trabajar con ellos. Así que abracemos la incertidumbre, como dijo el otro día Blas Ramos, porque ya contamos con algunas herramientas como para poder medir la incertidumbre, poder trabajarla y poder comprenderla. Bien, en el próximo video vamos a entrar con la tercera fase ya, que es la medición del universo. Así que para no hacer más largo este video y puedan tomar café o lo que sea, descansar un rato también de escucharme, voy a dejar acá y eso es todo. Nos vemos en la próxima.